acordaos que lo que hicimos fue desarrollar una función, o sea, crear o llegar a un circuito que realizaba una función particular, que ya no era una función definida en una tabla de verdad, sino que había una especificación, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí. Para que... Aquí, ¿no? Aquí, vale. Era una especificación que estaba descrita en un texto. O sea, aquí no había una tabla de verdad. Bueno, también es verdad que podíamos hacer una tabla de verdad, ¿no? Pero en cualquier caso ya estamos buscando una función, una funcionalidad muy específica, que es como genérica, en el sentido de que parece que es algo que podríamos encontrarnos en muchas situaciones, ¿no? Así como, por ejemplo, si hacemos un problema muy concreto de activar una alarma cuando hay un sensor que entra y tal, bueno, pues depende un poco de las circunstancias particulares y sirve para hacer sensores, o sea, sistemas de alarma, pero esto parece que se puede utilizar como en muchos campos, ¿no? Esto es como si estuviéramos casi inventando, pues, como un circuito que hace una función aritmética, como una suma o un multiplicador. En este caso es incluso más sencillo que eso, ¿de acuerdo? Y es lo que se llama el multiplexor, que ya lo comenté el otro día, multiplexor. Que bueno, podríamos interpretarlo como un selector, ¿no? Como un circuito que va a seleccionar qué dato de los disponibles en las entradas, qué dato, cuando digo que es uno de ellos, va a pasar, o se va a copiar, o sea, se va a copiar el contenido de ese dato a una salida, ¿de acuerdo? Y digo uno de ellos porque el primer ejemplo que hemos hecho es de 2. O sea, se elige 1 entre 2. O también se suele mencionar, se suele llamar multiplexor de 2 a 1, ¿vale? Tenemos 2 entradas y hay que seleccionar una. Esto es muy importante que entendáis este concepto porque luego puede ser confuso cuando empecemos a pedir distintos diseños como con más bits, etcétera, ¿no? Los que ya conocéis la asignatura sabéis por dónde voy, ¿no? Que es una cosa que siempre a veces es confusa, ¿no? Algunos de vosotros y vosotras, pues, como que lo pillan muy rápido, ¿no? O sea, os dais cuenta, pero hay gente que a lo mejor, pues, no cae en la cuenta y se hace un poco lío. Vamos a intentar explicarlo lo más claro posible para que no haya dudas al respecto, ¿vale? Entonces, 2 a 1, es decir, yo tengo que seleccionar 1 entre 2, ¿vale? En este caso sería dato A o dato B, ¿vale? Cada uno de un bit. Pero ya veis por dónde voy. O sea, podría decir, no, 1 entre 4. O sea, un multiplexor de 4 a 1. Podríamos tener entonces de A, de B, de C y de D. ¿Vale? 4 datos. Y uno de ellos único. Solo se podría seleccionar uno de ellos para ser copiado a la salida. Y luego, cuando se selecciona uno de ellos, pues el resto no pintan nada. ¿Vale? Se convierten en información no significativa. ¿Acordáis que hablamos también de eso el otro día? Bueno, pues hicimos un desarrollo y llegamos a esta cajita, ¿de acuerdo? Esta cajita de la derecha, que digamos es como si... Es una forma de representar ya algo que tiene un sentido físico para nosotros, ¿de acuerdo? Que llamamos MUX, ¿de acuerdo? Ahora, por dentro, esto puede incluir o no estas puertas lógicas u otras, pero esté hecho como esté hecho, un multiplexor siempre será un multiplexor. Es decir, para nosotros, cuando veamos esta caja, sabemos que con ese 0, ¿vale? Y bueno, ¿por qué sabemos que es ese 0? Pues por esto es por experiencia. Y en este caso porque esto es diff y se supone que ya pues, iremos aprendiéndolo, ¿no? Y nos acostumbraremos a verlo. Q es una salida, ¿vale? También hay una intuición aquí, ¿no? Del aprendizaje de años, ¿no? Q es la salida y son entradas y inputs 0, 1 y ese 0. Con ese 0 selecciono. Cuando ese 0 vale 0, pues se seleccionará probablemente el 0. Cuando vale 1, pues el 1, ¿no? ¿Vale? A ver, en fin, podría haber un diseñador sádico que lo hace al revés, para molestar, ¿no? Pero en principio vamos a suponer que el diseño es coherente en ese sentido. Es decir, que no va... no lo va a hacer al revés no sé, por mala leche, ¿no? Por decirlo así fríamente. En cualquier caso, tenemos 2, pero podría haber 4. Si hubiera 4, pues se elegiría entre el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero claro, si hubiera 4, ahora tendríamos un problema, porque ¿cómo decimos cuál de los 4 hay que elegir? Con ese 0 no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué habría que hacer? Poner más señales de selección. ¿Vale? Hay una regla, evidentemente, y es que si yo necesito elegir entre 4, tengo que tener aquí forma de distinguir 4 cosas distintas, ¿no?
¿Cómo se distinguen 4 cosas? ¿Con cuántos bits? Pues en este caso sería 2 bits. Porque 2 elevado a 2 sería 4. Y si hubiera 8 datos, pues tendríamos que tener aquí al menos 3 bits. Porque 2 elevado a 3 serían 8 combinaciones. Y yo podría decir aquí abajo, pues quiero que se seleccione la 1, 0, 1, que es 5. Pues entonces sería el I5 el que saldría por Q, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de 2 transparencias, ¿vale? Bueno. Entonces, fijaos, volvemos otra vez a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. En forma canónica, si un diseño tiene entradas, es necesario examinar 2 elevado a n combinaciones. Correcto, aquí no hay nada extraño. Ya lo hemos hablado varias veces. Las combinaciones de las señales de datos no son relevantes para configurar el diseño. Esto también lo hemos visto. Fijaos que a la hora de configurar este diseño, a nosotros no nos ha importado tanto cuánto vale DA o DB. Fijaos, yo no he dicho, ¿y qué pasa cuando DA es 0 y cuando DA es 1? No. Para mí lo importante era cuando esta señal de control era 0 o 1. Cuando era 0 quería que pasara el dato A. Entonces yo ya he ido creando aquí esta nota para que aquí hubiera un 1 y para que esta puerta se abriese y DA pudiera saltar, pudiera traspasar la información de DA, pudiera traspasar esta puerta. ¿Veis? Eso es lo que quiero decir con que al final las señales de datos no son relevantes. Por supuesto, en el uso, cuando estamos usando el circuito, son las más relevantes. O, bueno, sí son relevantes si queréis. Pero en el diseño no. Eso es muy importante. Solo lo es el proceso de su información significativa. Es decir, ¿qué pasa cuando la información sí es capaz de ir avanzando? En ese caso sí son importantes esos datos, ¿vale? Las señales de control son las que determinan el proceso, es decir, lo que se hace con los datos. Y sus combinaciones son las que hay que considerar para concretar dicho proceso, ¿vale? En el multiplexor pues hemos tenido 2 señales de datos y una de control. Hemos diseñado una célula básica porque es la mínima expresión de un multiplexor. Aquí aparece el concepto, que quiero que os quedéis con esto, de célula básica. Una célula básica es la mínima expresión de una función particular que se realiza con unos datos en función de unas señales de control. En este caso, pues, esta célula básica es encaminar unos datos de entrada hacia una única salida o arbitrar qué dato de entrada de los disponibles va a trascender hacia la salida. Y bueno, entonces, ¿qué tiene esto? ¿Por qué hemos dedicado un esfuerzo a nombrar esto de una manera particular, ¿vale? Células básicas, ¿vale? ¿Y eso qué? Bueno, pues lo interesante es que cuando ya hemos diseñado una célula básica, ahora el siguiente paso consiste en, bueno, como yo ya sé hacer esto con 2 entradas, ¿vale? 2 datos de entrada, ¿cómo puedo utilizar esto que ya he hecho para que crezca mi diseño? Es decir, para hacer algo más complicado. Es decir, si yo he resuelto una célula básica que resuelve esta funcionalidad particular, a ver cómo la ampliamos esa funcionalidad usando varias de estas células básicas. Puede que tenga que hacer algunas adaptaciones, que tenga que incluir a lo mejor alguna señal adicional en el diseño para que yo pueda hacer eso, etcétera. Eso, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo. Pero en cualquier caso, la idea es, ya sé hacer esto, a ver, si ahora en vez de 2 entradas tengo que hacerlo de 4, ¿qué hago? ¿Tengo que otra vez volver a una tabla de verdad, otra vez volver al diseño básico? Bueno, pues depende, ¿vale? En algunos casos sí, en otros no. Y puedo hacer los 2 caminos, de momento. Evidentemente, cuando llegue a una de 4, pues habré aprendido más. Cuando haga el de 8, y llegará un punto en que diré, ya no me merece la pena hacer uno de 32, sino que con 4 de 8 hago uno de 32, por ejemplo, ¿vale? Esto tendrá sus inconvenientes, que ya los veremos, pero sí que tiene claramente unas ventajas evidentes, que son que el esfuerzo para crecer esa funcionalidad cada vez es menor, porque cada vez dispongo de más cajas, digamos, de más librería, de más funciones ya prediseñadas. Bueno, hay 2 extensiones de funcionalidades básicas, que son clásicas, ¿no? Uno es cuando aumenta el número de datos, ¿vale? En el caso del multiplexor sería 2 a 1, o 4 a 1, o 8 a 1. Estoy aumentando el número de datos, ¿de acuerdo? Y en el multiplexor, cuando elijo de 2 a 1, pues necesito una señal de selección. Cuando tengo 4 a 1, pues ya voy a necesitar al menos 2. En fin, esa forma de crecer es una de las maneras o de los casos que me puedo encontrar. Pero también hay otro caso en el cual va a crecer el uso de esa célula básica. Y es cuando sigo teniendo 2 datos, pero ahora los datos, en vez de ser un bit,
son un bus, o sea, una agrupación con más de un bit, con 2, con 3 bits, 4 bits, 16, 32 bits, los que sean, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacer esto del multiplexor, cómo vamos a crecer el multiplexor en ambos casos, ¿de acuerdo? Multiplexar, en este caso, 2 buses de 3 bits, ¿vale? O sea, ahora tengo, bueno, en vez de leerlo, vamos a hacerlo. Ahora tengo DA, uy, perdón, aquí, tengo DA, 3 bits, entonces será 2, 0. Esto sería una de las posibles nomenclaturas que podemos usar, ¿vale? Y tengo un bus. Los buses normalmente se representan mediante una línea un poquito más gruesa, ¿vale? Aquí tendría DA y aquí tendría DB. Y aquí tendría, pues, evidentemente, DS, ¿no? Ok. Bien. ¿Cuántas señales de selección necesito ahora? ¿Ves? Y esto es una pequeña pregunta trampa en la línea que decía antes de que este concepto es uno de los que tenéis que aprender. ¿Cuántas señales de selección necesito en un multiplexor de este tipo ahora? Venga, decídmelo por el chat. Una. Dice Ismael. ¿Alguien más? ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien cree que no? Bueno. Y bueno, pero es que ahora tengo más. Ahora tengo DA en realidad son 3 bits y DB son otros 3 bits, son 6 bits. ¿Cómo es que con una señal de selección puedo hacerlo bien? Mira, pues esta es la pregunta trampa, fijaos. Cuando, ¿veis? Esa es la trampa en la que quería que cayerais, ¿veis? Fijaos, el concepto de multiplexor es elegir entre cosas, ¿verdad? Bueno, ¿entre cuántas cosas estamos eligiendo? Porque es verdad que DA tiene 3 bits y DB tiene 3 bits, pero yo ¿entre cuántas cosas elijo? O dicho de otra manera, el dato de salida puede ser uno de entre cuántos datos. DS solo puede valer cuántas cosas distintas. 2 cosas distintas. DS o vale DA o vale DB. ¿Entendéis eso? Fijaos que en realidad, vale, si a DS tiene que pasar DA, es que son 3 bits, sí, pero es que pasan todos. O sea, el 0 tiene que pasar al 0, el 1 tiene que pasar al 1, el 2 tiene que pasar al 2. Es decir, van en bloque, ¿vale? Por eso son un bus, son un dato. Da igual que tenga un bit o que tenga 64 bits, porque es todo un pack, no lo podéis separar, ¿de acuerdo? No lo podéis, bueno, no lo podéis. En el caso que estamos hablando, que es multiplexar, no nos interesa separar esos bits. Tienen que ir juntos en un paquete. Por tanto, en realidad, seguimos seleccionando entre 2. ¿Vale? Aunque tengan más bits, me da igual. Sigue siendo un multiplexor de 2 a 1. Esto es también un multiplexor 2 a 1. No es 6 a 3. Es 2 a 1, porque seguimos teniendo 2 datos distintos a la entrada. No tenemos más de 2 datos. Son o el A o el B. O pasa el A entero o pasa el B entero. Pero no tengo que dividir, no tengo que desmenuzar esos buses. Los considero o los manejo todos en paralelo, todos iguales. Todos los bits tienen que pasar. ¿Veis? Entonces, esta forma de extender, pues tiene una peculiaridad, y es que en este caso, sobre todo en este en particular de multiplexor, en realidad, yo lo que tengo que hacer es elegir uno entre 2, ¿vale? Y nosotros ya sabíamos hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que solo lo sabíamos hacer con un bit. Bien. Voy a guardar esto. Pero, fijaos, si yo tengo un multiplexor, ¿vale? S0 y Q. El selector, pues vamos a llamarle S, porque solo tengo un bit, ¿no? Podría poner S0 si queréis aquí fuera, pero pongo Sel, ¿vale? Mejor, Sel. Como solo tengo un bit, pues no hace falta que yo lo llame Sel 0, Sel 1 ni nada, sino Sel y punto. Bueno, pues, ¿con este qué podría hacer? Oye, pues puedo hacer una cosa. Puedo elegir uno de los 3 bits.
yo pondría aquí DA 0. Aquí estaría DS 0 y aquí abajo estaría DB 0. Es decir, con este multiplexor lo que hago es decidir cuál de los 2 bits menos significativos de A o de B pasa a DS. Claro, tiene que ser los mismos. Es decir, a DS0, ¿quién pasa? Pues si selecciono el dato A, en DS0 debe estar el DA0. Pero si selecciono el dato B, tiene que estar DB0. Y ahora, ¿cómo termino el ejercicio de multiplexar 2 buses de 3 bits? ¿Cómo extiendo? ¿Cómo sigo? ¿Cuál sería la mecánica? Es repetir lo mismo, ¿vale? Pero ahora, es el mismo cell aquí, evidentemente, y 0 y 1, Q, y ese 0 por aquí. Y ahora aquí, ¿qué vendría? Pues DS1, DA1, DB1, ¿veis? Y ya para rematar, pues como son 3 bits, no es muy complicado, digo, no, tampoco es muy pesado, lo puedo hacer. Unos ejemplos que os ponga en clase, pues yo a lo mejor no lo termino, ¿no? Porque si no, pues me paso todo el día pues repitiendo un concepto que es el mismo. Pero bueno, en este caso lo puedo hacer, no pasa nada. Tendríamos DS2, que es el último que me falta. Aquí iría DA2 y aquí iría DB2. Y no sé qué me ha salido un artefacto y tal. Bueno, ¿lo veis? ¿Veis cómo en DS0 se elige alguno de los dos ceros? En DS1 se elige el bit 1 de A o de B y en DS2 se elige el de A2 o el de B2. Bien. Se ha perdido esa representación, habéis fijado, de bus, ¿no? Pero eso no pasa nada, porque en realidad se entiende que a 0, o sea, cuando pones 0, 1, 2, cuando le pones a una etiqueta un número, indicas que es uno de los bits del bus. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tendríais la solución. A veces, cuando hay un bus, pues, sobre todo porque en los programas estos de diseño de esquemáticos, si esto es el bus, no, bueno, y os hago la idea de que estoy pintando una línea muy gruesa aquí, ¿no? De A, 2, 0. Pues normalmente lo que se ve es que sale un hilo fino, que normalmente es que mencionar aquí cuál has sacado, ¿no? De los 3. A veces también se utiliza entre corchetes, según el programa, ¿no? En el ORCAD creo que se utiliza corchete o paréntesis. ¿Vale? Entonces tú vas sacando el de A y ya ese de A pues iría al multiplexor de aquí. En fin, esto ya es cuestión de dibujarlo ordenadamente, ¿vale? Bueno, pues si vamos a la transparencia, pues lo veis, ¿no? Ahí está hecho pues con DIZ, ¿no? Para que lo vierais. Tendríamos, Ismael lo ha dicho también, ¿no? Utilizar 3 multiplexores, ¿vale? Andrés pregunta, ¿debemos realizar el análisis de cada mini multiplexor por separado y formar un bus de ese con la suma de? Suma no. Cuidado con decir suma. Vale, entiendo que sería la agrupación, ¿de acuerdo? Es decir, si queréis, es lo que acabo de pintar antes. Esto podría ir, normalmente podríamos hacer, mirad, fijaos, vamos a hacer esto. No, esto no me queda bien. Ahí. Vamos aquí. Tendríamos, por ejemplo, imagina, aquí estaría DA y aquí DB. Pues se puede hacer perfectamente esto. Esta es una representación gráfica válida de lo que preguntabas tú, Andrés. ¿Vale? Y normalmente, claro, de DA20, este hilo de aquí, como tiene esta etiquetita de A0, pues se entiende que es el de A0, ¿vale? ¿Ve? En DIZ hay una forma de hacer eso con buses y tal, ya lo iréis aprendiendo. De todas formas, insisto en que en la página de DIZ hay muchos tutoriales, con lo cual todo eso lo podéis ir practicando vosotros. No solo lo podéis, sino que debéis hacerlo, ir practicando y aprendiendo un poco la dinámica, ¿vale? Porque yo no voy a dedicar mucho tiempo a explicar cómo funciona un programa, en principio. Otra cosa es que tengáis alguna duda y me queréis preguntar particularmente porque os atasquéis o lo que sea, pero en cualquier caso yo entiendo que eso es simplemente practicar vosotros, ¿vale? Bueno,
Siguiente extensión, multiplexor de 4 a 1. Pues esto ya es distinto, fijaos. Ahora hay que enviar la información de una de las 4 señales de entrada. De nuevo estamos con un bit. De A, de B, de C y de D. A una de salida de S controlado por medio de las señales C1 y C0. ¿Vale? Ahora el cell los ha llamado C. Bueno, no pasa nada, eso da igual. Bueno, y por si acaso tenemos alguna duda, ¿vale? En cuanto al orden, es decir, ¿qué combinación de C decide qué dato pasa? Pues nos lo explican aquí para que no haya ninguna duda en la especificación. Es decir, si C1 y C0 son 0, 0, ¿vale? Pues entonces pasa el de A, que es el primero. 0, 1 pasa de B, 1, 0 pasa de C y 1, 1 pasa de D, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de 1, con el de 2 a 1, lo vamos a hacer para el de 4. Fijaos, acordaos, voy a plantearlo solamente, ¿no? Teníamos una puerta AND y en la puerta AND poníamos con una NOT, en el caso de la de arriba, ¿no? Para el dato A, acordáis que la señal de selección hacíamos así, para que el 0 aquí fuese un 1 y ese 1 abriese esta puerta y el dato A pudiera pasar hacia adelante, ¿verdad? Este era el caso básico. Bueno, entonces, ¿en qué cambia esto? Pues cambia en una cosa muy interesante, y es que ahora ya no tengo una sola señal de selección, ahora tengo dos, ¿verdad? Y de hecho ya voy a aprovechar y voy a poner el nombre que le corresponde. Tendríamos C1 y C0. Bueno, pues resulta que C1 y C0, los dos a 0 abren el de A. Pues el C0 también lo conectaría con otra nota aquí. Ahora, cuando estos valen 0, 0, aquí tengo 1, 1, esta puerta se abre porque 1 por 1 por DA es DA. Entonces DA va a pasar cuando estén estas dos patitas, estos dos pines de stand a 1. Por tanto, el 0, 0 abriría stand y dejaría pasar el dato, ¿correcto? La siguiente AND de aquí, pues ya no sería la 0, 0, sería la 0, 1. O sea, el C1 a 0 y C0 a 1. Y por aquí pasaría DB, ¿vale? Sería la combinación 0, 1. Y así todas. Y al final, ¿cómo las uniríamos? Pues igual que en la caso anterior. Porque da la casualidad de que cuando la puerta se cierra, o sea, cuando esta está abierta, pues porque tenemos C1 y C0 a 0, esta es la única que se va a abrir. Las otras van a estar cerradas porque están conectadas a las formas canónicas restantes de C1, C0, que van a ser 0. Estas de aquí las estoy conectando de forma que solo se abre una cada vez. Las que están cerradas tendrán 0, 0, 0, 0, 0, 0, y la que está abierta tiene el dato que queremos que pase. Entonces, ¿eso cómo lo unimos? Pues con una OR. ¿Habéis visto qué fácil? La idea es que la combinación de C1 y C0 que abre cada una de las de los datos de entrada, pues se configura de forma negada o sin negar para que al final esa se abra. Y luego volvemos a unirlo todo con una puerta OR. No he dicho, ni dije en su momento, que aquí estamos haciendo con puertas AND, pero es un ejercicio interesante intentar hacerlo con otro tipo de puertas. Por ejemplo, con puertas OR. Si ponemos aquí puertas OR al principio. Bueno, pues la cosa cambia. Cambia, pero es entendible. Es decir, yo os animo a que lo intentéis. Y anotadlo, si os cuesta trabajo, os parece más complicado, lo podríamos resolver en la hora esta que tenemos reservada para ejercicios, ¿vale? De clase, dentro de una semana o dos. Pero bueno, si tenéis tiempo vosotros de intentarlo. Entonces, el problema, bueno, el reto sería intentar hacer el multiplexor, si queréis, el de 2 a 1 simplemente, utilizando como puerta aquí de bloqueo, puertas OR. Y ver aquí qué es lo que tengo que hacer. A ver qué es lo que pasa. También podéis hacerlo utilizando NAND y utilizando NOR. Que serían las 4 opciones. La de AND, que es la que ya hemos hecho, que hemos explicado en clase, pero también se podría hacer con NOR, con NAND o con NOR. Y es un ejercicio que os va a abrir un poco la mentalidad esta de diseño y os va a ayudar a, aunque cueste un poco de hacerlo, sobre todo las NAND y las NOR puede costar un poquito, pero os va a venir muy bien para entender el concepto de puerta, cómo se abre, cómo se cierra, cuando se queda cerrada o abierta, qué es lo que pasa, etcétera, ¿vale? Bueno. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Un poquito mejor pintado y ordenadito. Es exactamente por lo que estaba yo haciendo, ¿de acuerdo? Veis que aquí tenéis la NOT, dos NOT aquí, pues esta 00 es la que abre la DA,
Luego, esta de aquí se conecta al C0 directamente y al C1 invertido. El otro al contrario, C1 invertido, perdón, C0 invertido y C1 directamente, y luego C1 y C1 y C0 directamente. De tal forma que al final solo una de las cuatro se abre en cada caso en función de C1 y de C0. ¿Vale? También podríamos hacer... Vale. ¿Qué pasa si ahora tenemos, en vez de 4 datos de A, de B, de C, de D, de un solo bit, queremos hacer 4 buses de 4 bits? Pues entonces el problema es muy parecido y sería simplemente coger un multiplexor que ya hemos puesto aquí dentro de una caja de 4 a 1 con sus dos señales de selección que van conectadas a C1 y C0, como teníamos antes. Y ahora, como hemos dicho, en vez de 4 bits, de 3 bits. Vale, pues tendríamos el dato de salida S0, el dato de salida S1 y el dato de salida S2, o de S2. ¿Y cuáles serían los datos de entrada de este primer multiplexor? Pues los 4 bits menos significativos de cada uno de los buses que estamos multiplexando. Es decir, al primero irían de A0, de B0, de C0 o de D0. Entonces, de S0 copiaría uno de los 4. De S1 copiaría uno de estos 4, el A1, A2, de A1, de B1, perdón. Dato A1, dato B1, dato C1 o dato D1. Y por último, el DS2, pues serían los bit 2. ¿De acuerdo? Bueno, esto simplemente entiendo que si lo habéis entendido lo anterior, esto no tiene ninguna pega. Pero fijaos cómo lo que sí es muy importante es, cuando hagáis un problema de multiplexor, lo importante, lo que tenéis que entender es que lo decisivo es entre cuántas cosas estoy eligiendo. Y esas cosas pueden ser de un solo bit o de n bits. Pero eso me da igual. ¿Vale? Lo importante es saber la multiplexación de cuánto a cuánto. Es decir, si me dicen multiplexar dos buses de 16 bits, no tengo que elegir entre 16 cosas. Tengo que elegir entre dos cosas. ¿Que cada cosa tiene 16 bits? Vale, pues luego ya es un corta y pega. ¿Vale? Eso es muy importante que lo entendáis. Si hace falta, pues le dais todas las vueltas que queráis esta tarde, cuando repaséis la clase o lo que sea, ¿no? Por cierto, tengo que liberaros los ejercicios. Me parece que están ocultos todavía. Los miro después en el descanso, si no, al final de la clase, los repaso. Porque ya hay algunos ejercicios que podéis ir dando cuando terminemos esta clase. ¿De acuerdo? Ventajas del diseño según el sentido físico. Se puede abordar diseños complejos. Si se cometen errores, es fácil de localizar o está el error y corregirlo. Eso lo veremos en algún ejemplillo. Están más claras las intenciones del diseñador que cuando hacemos tablas, ¿no? Evidentemente, con una tabla de verdad, las intenciones son las que son. Es una tabla y ya está. No hay mucha intención ahí, ¿no? Y para modificar, no es necesario partir de cero. Basta con cambiar algo de la estructura disponible. Se pueden reutilizar los diseños, ¿vale? Pero también tiene sus inconvenientes. No existe un método sistemático. Esto es pura intuición muchas veces. Habéis visto que, claro, yo, al fin y al cabo, soy el profesor y ya pues, te lo he contado muchos años. Entonces, como que yo incluso puedo pecar de pensar que esto es muy fácil, ¿no? Pero en realidad no es tan fácil, ¿vale? Requiere cierta intuición porque no hay metodología. Pero bueno, por otro lado, es una cuestión de rodaje, ¿vale? A medida que vayáis rodando y vayáis conociendo los circuitos, cada vez pues, resulta más fácil entender este método, esta forma de trabajo. La solución que se obtiene no tiene por qué ser óptima, ¿vale? Eso es muy importante. En el diseño formal tampoco estaba garantizado, pero sí había unas herramientas que te podían ayudar para hacer simplificaciones, como el mapa de Karnoff en caso de pocas variables, o bueno, otros tipos de alternativas de optimización que se hacen y que incluso pues, puede utilizar hasta un ordenador para simplificar las ecuaciones, ¿no? Todo eso existe, ¿no? Como he dicho, bueno, está relacionado con lo del primero, no existe método sistemático y de hecho lo he comentado, depende mucho de la intuición del diseñador, ¿vale? Y es difícil implementar herramientas CAD de ayuda de diseño que apliquen este diseño según el sentido físico. Es decir, herramientas de verdad, ¿vale? Porque DIS no es una herramienta que te ayude en el diseño, es una herramienta que te ayuda a simular lo que tú ya vas diseñando y a dibujarlo, ¿vale? Bueno, entonces, importante, esto es un poco resumen. La idea es que vamos a intentar hacer cajitas que se van a llamar células básicas o bloques funcionales, ¿vale? Y esa cajita, ese diseño, resuelve una funcionalidad particular, ¿vale? Eso lo vamos a considerar un bloque que vamos a reutilizar en otros diseños, lo que decíamos de las librerías de código igual, ¿no? Entonces van a aparecer conjuntos de bloques funcionales que resuelven
problemas particulares, como por ejemplo el enrutamiento de datos, ¿no? Enrutamiento en el sentido ese, ¿veis? Que sería el multiplexor, por ejemplo. El multiplexor lo que hace es, como decía, como ya he explicado varias veces, tengo una serie de datos y esto es como un embudo, solamente puede salir uno, ¿vale? Entonces, este símbolo también se usa mucho como un trapecio tumbado, ¿no? Indicando que efectivamente tenemos muchas o las que sean entradas, más de dos o más de dos, y solo puede salir una. Y por tanto hace falta también decirle al bloque cuál es la que quiero que salga, ¿vale? Eso sería enrutar los datos, ¿verdad? Y luego hay un conjunto de bloques que son complementarios en cierto modo al MUX, y es el demux, de multiplexor. ¿Qué creéis que hará un demultiplexor? Pues es como el contrario. Tiene solo una entrada de dato y tiene múltiples salidas. Entonces, este dato ahora que viene por aquí, yo puedo hacer que salga por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Y sale por una de ellas, por ejemplo, la primera, si queréis. Y en las demás que tengo, pues están desactivadas estas señales, tienen un valor fijo siempre. Puede ser 0, puede ser 1. Eso ya dependerá, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, estas se quedan fijas a un valor. Y solo sale por uno de ellos. ¿De acuerdo? Vale. Ah, bueno, estábamos con esto, sí. Son bloques de enrutamiento. Bloques que tienen que ver con la codificación de los datos. Codificación. Puedo tener un código binario y lo quiero convertir a un código pues BCD o código Gray, por ejemplo. ¿Vale? Que lo conocéis, ¿no? El Gray. O código Johnson o código, bueno, código que me pueda inventar, o un código inventado por mí, diferente que yo lo voy a usar porque estoy encriptando esos datos, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería codificación. Codificación o decodificación, que sería volver al estado anterior. Y luego tenemos operaciones aritméticas, que son operaciones pues, de tipo suma, resta, multiplicación, comparación, por supuesto, división, exponenciación, raíz cuadrada, ya lo que queráis, ¿no? Pero son operaciones aritméticas, que hacen, coges un dato o varios datos de entrada y realizas alguna operación aritmética sobre esos datos. Y luego puedo tener también operaciones ya de tipo secuencial, que todavía no hemos hablado de eso, pero ya llegaremos, sirven para almacenar datos, que son los registros, para contar eventos, que son los contadores, ¿vale? Etc. Y aquí tenéis pues una representación de DITs de algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenéis un multiplexor de 8 a 1, ¿veis? De la 0 a la 7, 8 entradas. Fijaos que DITs lo que hace es, va numerando y para no poner todos los números, pues va poniendo uno de vez en cuando, pero se entiende que este es el 0, pues este será el 1, el 2. Aquí viene el 3 de nuevo, te ponen uno en medio para que no te pierdas contando. Luego el 4, el 5, el 6, luego el 7. ¿No? Y tenéis aquí, como son 8 entradas de datos, pues necesitamos 3 señales de control, S2, S1 y S0, ¿vale? Y por la salida, pues saldrá uno de ellos, el que seleccione. Fijaos que tenemos también el de multiplexor 1.8, que es el complementario entre comillas, ¿no? Tengo solo una entrada que se llama in, luego 8 salidas de Q0 a Q7 y con 3 señales de selección pues se selecciona, se decide por dónde va a salir el dato in. ¿Vale? Normalmente aquí las que no se seleccionan valdrán 0 normalmente, estarán desactivadas y en lógica positiva una desactivación es poner a 0. ¿Vale? Podrían estar al revés, o sea, negadas, y en ese caso, pues tendrían aquí una bolita a la salida, ¿no? Indicando que son como una bolita como la bolita que hay a la salida de la puerta NAT. Indicando que esa salida es activa a nivel bajo. Entonces, si tuviéramos aquí una bolita, en todas, por supuesto, ¿no? Porque no tendría sentido que estuvieran una y otras no. Imaginaos que están todas. Significaría que, primero, el dato que entra por aquí, al salir por donde sea, ¿qué le pasa? Se le da la vuelta. O sea, el dato sale invertido. Eso es importante. Puede ser una molestia, ¿no? Eso ya veremos nosotros como diseñadores si nos interesa o no, o cómo lo resolvemos si no nos interesa, ¿vale? Pero en cualquier caso, dato que entra, dato que sale, negado, por la que sea. Y las que no están seleccionadas, ¿a qué valor estarán? Venga, es una pregunta rápida. ¿A qué valor se ponen las salidas de este demultiplexor, que tiene bolitas aquí, cuando no selecciono esa salida? Sí, si tengo, por ejemplo, 0, 0, 0, el dato de entrada sale por Q0 negado, pero el resto de salidas están, efectivamente, el árbitro lo ha dicho, a 1, porque es lógica negativa, eso significa que desactivar es poner a 1, ¿vale? Muy bien, pues si eso lo habéis entendido todos,
yo creo que habéis dado un paso de gigante, porque es muy importante entender ese concepto. Hay quien, ya lo dije en su día, hay quien confunde la lógica deductiva con el hecho de que hay una puerta nota aquí o algo así, ¿no? Es que eso puede funcionar para algunos casos, para intentar entender algunos casos, pero luego complica la forma de entender otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este de aquí, esta señal CL, y esta, ¿la veis? También tiene una bolita, y esto no es una salida, esto es una entrada. Esto en realidad significa que CL tiene una raya, ¿por qué? Porque es activa a nivel bajo. Es decir, si esta señal, ¿qué hace? Hace clear. Clear es borrado, ¿vale? Poner a cero el contenido interno que hay aquí. Pues, ¿cómo se activa el clear? Pues poniendo un 0. Cuando pongo un 0 aquí, es cuando clear se activa. Y si quiero que esté desactivado, pues tengo que poner un 1. Esto también es muy importante, ¿vale? De entender. No solo son salidas, sino que también pueden ser entradas que tengan esa bolita y sean activas a nivel bajo. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, esto viene a ser casi lo mismo, ¿no? Lo único, bueno, por hacer un poco de resumen, tenemos varios niveles en el diseño digital, ya que casi cerramos el primer apartado del primer tema. En el diseño digital tenemos, lo primero que hay que hacer es describir un circuito, o sea, describir la funcionalidad de ese circuito. El primer paso. ¿Cómo se describe la funcionalidad del circuito o de un sistema digital? Se puede hacer de diversas maneras, ¿vale? Fijaos, mediante tablas de verdad. Esto no lo voy a repetir porque ya lo conocéis, ¿verdad? Yo cojo un circuito. Si yo tengo un circuito que tengan A, B, C de entradas y Y de salida, si relleno la tabla de verdad y al final, pues, con esa tabla de verdad ya he descrito el circuito. Y además es inequívoco. O sea, nadie me puede discutir que ahí no esté descrito perfectamente el funcionamiento de ese sistema digital. Es completo, ¿de acuerdo? Eso sería una de las formas de describir una funcionalidad. Evidentemente ya hemos dicho que las tablas de verdad están muy bien, pero tienen sus limitaciones, ¿vale? O sea, tienen muchas limitaciones, ¿vale? Sobre todo cuando aumenta la complejidad. Y aparte, nadie me está diciendo exactamente que son A, B y C, ¿vale? Luego también podemos hacer lo mismo, pero con ecuaciones lógicas. Esto también lo sabéis hacer, ¿no? Es básicamente lo que hacemos después. Y es igual a A negado es C más A B negado C, ¿vale? Oye, pues ya está. Esa sería la funcionalidad de mi circuito, que corresponde a una tabla de verdad concreta, ¿vale? Y con esto solo, también, con una ecuación solo, la descripción es completa, ¿ok? Bien. Otra forma de describirlo, mediante esquemas con puertas lógicas o conectando, o conectando otros bloques usando el sentido físico del diseño. Bueno, en este caso, pues sería, a ver, esto es una XOR por C, ¿vale? Pues fijaos. Esto es una descripción también inequívoca, completa y perfectamente válida del mismo diseño. Puedo describir el diseño mostrando este esquemático, mostrando esta ecuación o mostrando la tabla de verdad. Y los tres son completos. No necesito tener los tres, ¿vale? Hombre, necesito las puertas lógicas si al final lo quiero montar, ¿no? Necesito saber qué puertas lógicas, cómo queda eso, ese esquemático. Pero para describir la funcionalidad, la descripción, no necesito tener más de una de estas tres posibilidades. Y hasta aquí todo esto lo sabéis hacer, ¿vale? Ya lo sabíais el año pasado, de hecho, o sea que en tecnología electrónica ya hacíais tabla de verdad, ecuaciones, esquemáticos sencillos con puertas lógicas, ¿vale? Bueno, pues hay una cuarta forma de describir la funcionalidad de un sistema digital y es usando lenguaje de descripción hardware, ¿vale? Se llaman HDLs. ¿Qué son los lenguajes de descripción hardware? Lo conté el primer día prácticamente, ¿no? Es un lenguaje parecido a un lenguaje informático, un lenguaje abstracto, que está establecido con una serie de reglas sintácticas, ¿vale? Porque es un lenguaje. Y hay que respetar esa sintaxis, porque si no, pues no lo estoy haciendo bien, evidentemente. Y una semántica, que es que hay algunas palabras reservadas que tienen un sentido particular, ¿vale? Lo mismo que en C, pues el while o el if, el then, el else, el for, son palabras reservadas, pues aquí tendremos lo mismo, ¿no? Palabras de ese tipo que sirven para describir cosas, ¿de acuerdo?
Bueno, pues yo también puedo coger este circuito, este sistema digital de aquí, y describirlo mediante HDL. Y el HDL en sí, a su vez, pues tiene distintas metodologías de descripción. Unas son casi tan básicas o tan literales como esto, que podría ser algo así. Menor o igual, ojo, es la asignación de un lenguaje. No significa que estás comparando, significa que i vale, ¿vale? Es como si fuera el igual, ¿vale? Lo que pasa es que se utiliza con un menor también aquí delante, el símbolo menor para, bueno, por sintaxis, ¿vale? Pues sería a, an, perdón. ¿Vale? Bueno, pues, ojo que esta rayita de aquí arriba no significa nada. Es un salito ahí. Pues eso sería, esto también sería una forma, bueno, hay que añadir más cosas, ¿eh? Porque lo mismo que en C, esto si lo pones en un compilador C solo, no compila. Necesitas también tener un main, ¿verdad? Un main paréntesis que es la función, ¿no? Tiene que estar todo entre unos corchetes, ¿de acuerdo? Pues en VHDL también tiene que haber un comienzo y un final, tú tienes que estar dentro de un contexto, ¿no? Lo veremos cuando llegue el... Ya llegaremos cuando llegue el HDL que vamos a ver nosotros, que es el VHDL, es uno de ellos, ¿vale? Es uno de los más conocidos. Bueno, pues cuando lo cuente la semana que viene probablemente será, ya veréis cómo se utiliza, ¿vale? Pero en cualquier caso, da un poco igual, ¿no? Es un lenguaje como otro cualquiera, pero al final tenemos esto, ¿no? Esta expresión también describe perfectamente la funcionalidad. Entonces, cuando estamos diseñando algo, lo primero que hay que hacer es conseguir describir ese algo de alguna manera. Luego ya veremos con qué metodología uso, ¿no? Pero hasta ahora la descripción básica era pues, tener la tabla de verdad. Y ya con la tabla de verdad veis que teníamos una metodología que nos llevaba a las ecuaciones y al esquemático. Y que ibais luego al laboratorio, comprabais en una tienda un chip que tenía puertas XOR, comprabais un chip que tenía puertas AND y con unos hilos y unos cables y una fuente de alimentación, ojo, muy importante, si no se alimenta esto no funciona, UPC y GND. Vosotros poníais aquí ceros y unos y aquí podíais ver ceros y unos en la salida que respondían a esta ecuación o a esta tabla de verdad. Bueno, pues ahora hay una cuarta manera de hacer esa descripción que es utilizando también VHDL. ¿Vale? Nosotros vamos a ver VHDL, pero no vamos a profundizar demasiado, porque es una forma de diseño, digamos, que se utiliza para sistemas más complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido aquí dedicarle mucho tiempo, pero por otro lado, sí es importante que sepáis que existe. Vosotros ya a partir de segundo no tenéis otra asignatura que yo sepa donde vayáis a hacer nada de esto. Entonces, tampoco tiene sentido que entréis muy a saco, pero sí que os lo tenemos que presentar para que sepáis que existe, pues si algún día alguno de vosotros pues, acaba interesado, ¿no? En cuanto a las XOR, pregunta por aquí, utilizar la ley de Morgan. Bueno, pues ya tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no he hecho eso. Yo lo que he hecho ha sido, como aquí tienes A negado por B, y aquí tienes A por B negado, y el C estaba en los dos. Ah, no, lo he hecho mal. Perdonadme. O no. Es que no sé si esto estaba. No sé si esa raya de ahí, no sé si estaba antes. Así sí, ¿no? A negado B, A B negado, y por C los dos, ¿no? Entonces C es factor común, y A negado B más A B negado es una XOR, precisamente. Por eso lo he hecho así de rápido, ¿vale? Bueno. Cada estilo de descripción tiene sus ventajas e inconvenientes. Bueno, por supuesto. ¿Y qué es lo que hay que hacer después? Una vez que está descrito, una vez que tenemos descrita la funcionalidad de un sistema digital, ¿qué se hace? Hay que implementarla, ¿vale? Implementación. ¿Y qué es la implementación? Es el paso que hay que seguir para eso convertirlo en algo físico que funcione y que haga lo que tiene que hacer. Es, digamos, pasar al hardware, básicamente. ¿Vale? Es la fase en que el diseño se adapta a una tecnología particular y se conectan los elementos electrónicos. Vosotros, vuestra implementación clásica ha sido con puertas lógicas, utilizando la tecnología TTL, que son los chips que empiezan por 74, y que, bueno, pues vas a la tienda y los compras, como he dicho antes. Entonces, bueno, pues eso sería elementos discretos, se llaman, ¿no? Bueno, discretos, las puertas lógicas. Y también había algunos bloques funcionales, es decir, había chips que tenían un multiplexor, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo de memoria, a lo mejor meto la pata, pero creo que el 151 seguro. Ese era un multiplexor 8 a 1.
y el 153, no sé si era 4-1 o 2-1, ¿vale? Es decir, podías ir a la tienda y comprar ya un bloquecito ya prefabricado. Y tú ya, pues, esa parte no tenías que hacerla con puertas lógicas, lo cual se agradecía, ¿no? Pero claro, en cualquier caso, esto llega a tener, como eran chips pequeñitos, ¿no? Que tenían a lo mejor, pues, ¿qué digo yo? Aquí tenían 8 pines en un lado, 8 en otro, pues eran de 16 pines o de 14 pines, los más habituales, ¿no? Es decir, no eran funciones, no podían ser funciones muy complejas, ¿no? Eso además tenía un problema y era el cableado, que ya os acordaréis, ¿no? Del año pasado, tenías que te poner unos cablecitos, ¿no? Nosotros en esta asignatura, hasta hace un par de años, seguíamos esa filosofía de montaje, de implementación en el laboratorio, y tenía ventajas porque tú con esto, lo bueno que tienes es que si tú tienes un diseño con muchas puertas, con unos cuantos chips de estos, tú siempre puedes pinchar aquí con el osciloscopio en cualquier patita y te sirve para encontrar problemas. Hay cosas que se entienden un poco mejor, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que es un método que en realidad hoy día no se utiliza de forma comercial, ¿vale? Para implementar. Hoy ya resulta demasiado incómodo, demasiado farragoso, da muchos problemas y bueno, pues hoy día hay otras alternativas mucho más interesantes, ¿no? De todas formas, bueno, en esta línea, pues como he dicho, están las familias TTL, que son los que empiezan por 74, y también están las familias MOS, no sé si los conocéis algunos, que empiezan por CD4 algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 7402, pues tendríais 4 puertas NOR, y la 4001, que sería la familia MOS, pues también tiene 4 puertas NOR, por aquí, ¿vale? La familia TTL, pues es la más común porque es la más fácil de utilizar, se alimenta entre 5 y 0. Sin embargo, bueno, pues la hacemos, tiene unas alimentaciones extrañas, ¿no? A veces incluso había que utilizar fuentes positivas y negativas. Bueno, un poquito más desagradable, ¿no? Tenía sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. De todas formas, esta luego ha ido evolucionando y hoy día todo es CMOS, ¿vale? O sea, cuando se integra dentro de un chip. Como estos diseños digitales han ido aumentando en complejidad, pues ha sido necesario buscar alternativas de implementación más fiables que simplifican el diseño de las placas de circuito impreso y el montaje abaratando costes, ¿vale? La idea es integrar en un único chip un conjunto de bloques funcionales que a su vez realizan la función más compleja. Si se prevé que vamos a vender muchos, lo que se suele hacer, porque es lo más adecuado, es fabricar un chip a medida, ¿vale? Este concepto se denomina en inglés full custom, ¿vale? Está hecho completamente a medida, que implementa exactamente la funcionalidad requerida. Es decir, yo hago mi diseño, que va a ser pues, un sistema que controle, yo qué sé, pues, un ascensor, ¿no? Todo el sistema del ascensor. Pues eso. Si yo, mi empresa, Schindler, Otis, cualquiera de estas que trabaja con elevadores y tal, pues a lo mejor me merece la pena hacer un chip a medida, porque a la larga, pues a lo mejor es un esfuerzo muy grande, ¿vale? Cuesta muchísimos decenas de miles de euros empezar a trabajar con esto, tienes que tener un equipo de diseñadores potente, porque me imagináis, estamos ahí diseñando a nivel de nanómetros, o sea, lo que vamos a hacer por dentro, ¿no? Evidentemente el esfuerzo es muy grande. Pero, por otro lado, una vez que se hacen muchas unidades, puede ser más barato, más eficaz, consume menos, más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que Full Custom ha ido utilizándose cada vez menos, ¿de acuerdo? Hoy día Full Custom lo hacen poquísimas empresas del mundo, ¿no? Básicamente podríamos decir que los que fabrican procesadores, podríamos decir que Full Custom, pero es que ya ni eso. Ya normalmente lo que se hace es semi-custom, y es que tienen como células hardware preprogramadas, o sea, prefabricadas, es como si como si tuviéramos un matasellos, ¿no? ¿Sabéis lo que es un matasello? O un sello de estos que te ponen cuando te compulsan un documento, ¿no? Se firma y pone el sello de la empresa, ¿no? Con tinta, ¿no? Con el tampón este de tinta. Bueno, pues esto es algo parecido. Tú tienes como una cajita aquí, que es como una imagen, una foto, porque se hace por fotolitografía, la técnica de chips, y en este dibujito pues tenemos aquí una zona donde va a haber un silicio dopado de una forma determinada, no sé qué, y esto va a ser a lo mejor un multiplexor 2-1, ¿veis? Entonces con eso pues van copiando y pegando, todos iguales, y eso sería el semi-custom. Y así es como se hace hoy día casi todo, que es mucho más barato que hacer full custom. Tú haces full custom esto, esta cajita. Una vez que has hecho una, pues ya todos las copias, ¿no? Bien. Vale, amortizar el coste de fabricación de chip a medida pues requiere que se produzcan una cantidad ingente de unidades. Pueden ser decenas de miles o centenares de miles, dependiendo. Vale, entonces, cuando el número de unidades no justifica esta inversión, hay solución intermedia en función de la complejidad, en la que un chip incluye una serie de unidades lógicas genéricas que no están completamente interconectadas. Como veremos más adelante, que es la siguiente parte de este tema, en el 1.2, ¿vale? Y ahora después veréis lo que significa esto.
Bueno, antes de hacer el descanso, quería enseñar alguna cosa para ilustrar un poco lo que hemos ido hablando. Los chips que hemos comprado, ¿qué se refiere? Me refiero, porque mirad, es que el multiprocesor no acabo de entender muy bien lo que hace, fijaos.